porque pues si es mejor que estemos como claros en eso, si están contentos, si no están contentos, si están de acuerdo o no están de acuerdo en cómo lo estamos haciendo, o si prefieren darle pausa al grupo y continuar después. La idea que yo les he vendido siempre es que es mejor que no paren, porque esta cuarentena nos tiene aislados, pero la vida no se detiene. Entonces, si ustedes pausan sus estudios, pues cuando termine la cuarentena simplemente van a estar en el mismo punto en que estaban cuando arrancó la cuarentena. ¿Sí me entienden? Mientras que así ustedes pueden ir avanzando, aprender y no frenarse. ¿De qué depende qué tan preparados salgan ustedes? Me disculpan si soy como directo con esto, pero depende de ustedes, no depende de mí, ni de ningún profesor. Depende de ustedes qué tan exigentes sean con el profesor y con ustedes mismos. Entonces yo les pongo sobre la mesa eso. Si ustedes me dicen, sí, no, nosotros estamos conformes, estamos a gusto y queremos seguir, ahí queda el video donde ustedes me están confirmando esto y que yo pueda sustentarle a Jairo que yo he conversado con ustedes el tema y que ustedes han manifestado sus opiniones. Los escucho. Claro que la queja no fue de este grupo, pues, pero sí hubo como unas quejas de otros grupos donde están viendo que no están conformes con cómo están viendo las clases. Profe, Sí. pues la verdad, yo estoy de acuerdo con que sigamos, porque pararnos, es mejor que sigamos, no se quieran los compañeros. Pero más como que sigamos o no sigamos es cómo lo estamos haciendo. Como lo estamos haciendo, consideran ustedes que como lo estamos haciendo, se está haciendo pues de manera adecuada. Yo realmente es como la manera en que he encontrado que se puede hacer por la diversidad de situaciones que hay al interior del grupo. O sea, para no dejar votado a nadie, toca como irlo haciendo así, de manera que como que todos podamos ir a ese mismo ritmo. Yo le decía a Jairo, a mí todo el día me contactan distintos estudiantes. Cuando no es el uno es el otro, me hablan. Por estos días de pronto no he tenido la manera de responder al mismo nivel que lo he hecho siempre, pero todo el día les surgen inquietudes al uno, al otro, preguntan una cosa, preguntan la otra, acerca del examen, acerca del trabajo, ¿cierto? O sea que el contacto de nosotros no es únicamente en la horita y media que vemos de clase, sino que también durante el día tienen como la posibilidad de preguntar, consultar, hacer pues, pedir sugerencias acerca de algún tema específico. Entonces casi que el tema de la disponibilidad de nosotros se volvió casi que 24/7. O sea, ustedes a uno le hablan o le preguntan de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sin ningún problema. ¿Cierto? Por lo menos yo he tratado pues, de tener como esa apertura, ¿sí? De que si no les alcanzo a contestar cuando me escriben, yo generalmente no me tardo más yo creo que de una hora para contestar, a no ser de que me hablen a las 12 de la noche, como un amigo mío que me habló a las 12 de la noche el otro día, y lo regañé y me acosté a dormir. Pero sí o no, Felipe. Sí, Pero normalmente trato de ser de estar muy dispuesto para resolver cualquier inquietud. Entonces, no sé, los escucho. Díganme si quiere de pronto que lo hagamos de otra manera, si hay una sugerencia, si tienen alguna inquietud frente a eso. O le damos como vamos y como vamos, vamos bien. Juan, yo pienso que mientras estamos con usted, estamos muy bien porque usted nos desmenuza los temas lo más que puede y, o sea, se cerciora de que a todos nos quede claro los temas. Pero ¿quién nos garantiza que con otro profesor va a ser igual? O sea, mientras estemos Pues, con usted, a mí me parece bien. a ver, de los profesores que se supone que les van a dar clase a ustedes, yo casi que les diría que la situación va a ser muy similar. A usted les va a tocar ver clase con Daniel, y Daniel es muy buen profesor y tiene una técnica bastante parecida, si no es mejor. El man es supremamente didáctico, es muy piloso y es de una disposición increíble si ustedes se proponen. Porque como todos nosotros, cuando uno ve que el grupo no se dispone, la cosa se complica. Además que les toca con Daniela, que es también profesora de los temas de gestión humana, y también es que todos, realmente, como que casi todos, de pronto a los compañeros que se les complica más son a los compañeros que dictan materias que son asociadas a los números, ¿sí? Las matemáticas, contabilidad, costos, bueno, no, estadística no, porque ahora doy yo.
contabilidad y costos principalmente son las que más se complican para este tema de la virtualidad. Entonces yo creería que ustedes como que no se van a complicar porque ustedes no ven esas materias. Yo creo que ven solamente una y ya. Entonces, denle confiados y si no, cuando les toque ya evalúan a ver cómo lo pueden hacer, si funciona o si no funciona. Pero yo creería que casi todos mis compañeros, pues los que yo les conozco el trabajo, todos somos muy del mismo corte. Todos somos muy del mismo corte, de explicar al detalle si es necesario, de entender que los grupos avanzan o los equipos avanzan al ritmo del más lento de sus participantes. Aprendan eso ustedes para la vida. Un equipo no puede avanzar más rápido que el más lento de sus participantes, porque si no, entonces ya no es un equipo, toca sacar ese participante y buscar otro. Y aquí no podemos, aquí somos los que somos, aquí no hay para dejar a nadie, entonces tenemos que andar a ese ritmo. Bueno, entonces entiendo como que estamos contentos, ¿ok? Porque nadie me dice nada, solamente Mónica y Felipe. Profe, no, profe, Johan. profe, no, la verdad, pues el jefe mío también estudia allá ¿Sí? y yo no quiero hablar mal de nadie, pero yo sí digo que eso vas como en el profesor. No, obviamente uno influye pues, en que las cosas funcionen, pues hay que tener disposición de ambas partes, obvio. Pero yo no sé, yo he tenido grupos con los que he tenido dificultades, muchachos, y les digo, yo procuro siempre dar lo mejor que pueda, hasta donde me dé. Y yo tuve un grupo no hace mucho que me sacó canas verdes, porque le digo, pues, no había mucha intención. Y además era un grupo muy pequeño, entonces, muy difícil, muy difícil. Pero, pues, o sea, entendiendo el trabajo aquí en este grupo, entonces puedo dar un parte de tranquilidad y que vamos a continuar trabajando y que vamos a hacerle hasta donde nos dé. O sea, que si alguien se va a retirar es porque definitivamente no puede, no porque esté aburrido. Que sería como el mensaje que hay que darle a Jairo, pues si llegase a haber deserción de en este grupo es porque definitivamente no puede y no porque esté aburrido y porque no esté aprendiendo, porque ese mensaje es muy duro, que le llegue a uno como profesor a decir que la gente se va a retirar que porque no están aprendiendo nada con uno. Ay, muy teso, muy teso. Bueno, entonces a ver yo cuánto aquí, cuánto llevamos de grabación, aquí se puede ver, no veo, grabando. Bueno, entonces, vamos a ponerle manos a la obra pues a este asunto. Hasta ahora entonces vimos, bueno, y les agradezco mucho la confianza, por ahí ya me pasaron el datico, aquí hay algunos que ya me han evaluado. A mí me gusta que me digan las cosas bonitas, pero también me gusta mucho que me digan que no está tan bonito. O sea, que me digan, profe, por este lado puede mejorar, por este otro lado puede mejorar. Ponga después las pilas. Hasta ahora vimos entonces los temas que les estaba diciendo ahora. Vimos el tema de las competencias laborales. Ahondamos bastante en el tema de competencias laborales. Vimos el tema de las políticas de gestión del talento humano y el proceso de reclutamiento y selección. Nos falta este pedacito que vamos a empezar hoy que tiene que ver con la contratación. O sea, ¿qué pasa cuando se contrata una persona? ¿Cuándo creen ustedes que empieza realmente el trabajo de gestión humana en la organización? O sea, ¿en qué momento empieza a trabajar gestión humana? Profe, desde que publica la oferta de la empresa, desde ese momento la gestión humana empieza a trabajar. Esa es una visión, ¿cierto? Pero entonces, si la gestión humana de la organización no hace procesos de selección, sino que eso se lo pasan a un tercero, a una empresa contratista o a una empresa de temporales, entonces, Profe, Profe, El día que entre, escucho, hable. hola, Marcis, Profe, el día que entra la persona a la organización, el primer día, que sería como la etapa de la inducción y todo eso. es otra visión. O sea, lo que dice Felipe es cierto. Podría estar empezando desde el momento mismo en que publica la contratación, ¿cierto? O la vacante. O incluso, uno diría, pues debería ser desde antes, porque en algún momento se tuvo que haber hecho el análisis del cargo para el que se va a publicar una vacante, ¿cierto? Les voy a compartir la pantalla
para que empecemos entonces con la presentación. Esta presentación no se las envié. Ahorita se las comparto. Porque vamos a empezar a ver esto aquí mismo. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es el siguiente. El proceso de contratación. Pero lo primero que hay que tener en cuenta con el proceso de contratación es que toda contratación o toda vinculación laboral que se haga en una empresa, todo empleado que empiece a ser parte de una organización, debe hacerlo bajo un esquema que jamás vaya en contravía a la normatividad que haya en Colombia. O sea, no puede haber ninguna contratación que no tenga en cuenta las leyes que hay en Colombia respecto a lo laboral. Ninguna. O sea, proceso de contratación que no respete, así sea en lo más mínimo, las leyes colombianas respecto del trabajo. Disculpe un momentico. Está haciendo. Respecto del trabajo, se considera un proceso de contratación que es ilegal, ¿sí? Que está violando la ley y que por lo tanto carece de validez ante el Estado, ¿sí? Entonces dice la teoría, dice que el proceso de contratación del talento humano debe respetar las leyes colombianas. Todas las organizaciones, no solamente las públicas, sino también las privadas, nacionales o extranjeras, tienen que acatar y ceñirse a lo reglamentado en la norma, ¿sí? Esa norma en Colombia se llama el Código Sustantivo del Trabajo. Allí está consagrada toda la normatividad asociada a los trabajadores, a cómo debe comportarse la relación entre los trabajadores y la empresa y viceversa. Todo lo que tenga que ver con lo laboral está consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo. Si ustedes en algún momento sienten que, por ejemplo, sus empresas están violentando los derechos que tienen ustedes como colaboradores, remítanse allá al Código Sustantivo del Trabajo. Ahí dice todas y cada una de las obligaciones que tienen los empleadores con los empleados y viceversa. Los empleados también tienen unas obligaciones, tenemos unas obligaciones que cumplir. Entonces, la primera, o sea, la premisa principal en el tema de contratación es que ninguna empresa, ni pública ni privada, nacional o extranjera, puede ir en contra de lo que dice la ley en términos de contratación. Todo el mundo tiene que estar ceñido a lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Cómo es que se llama? Código Sustantivo del Trabajo. No les va a olvidar, pues. Juan, una pregunta. La liquidación de un empleado es un derecho, ¿cierto? Sí. Porque Sí. me escribió... Se puede ver como dos cosas, Moni. Se puede ver como un derecho del empleado y una obligación inaplazable e inalienable que tiene la organización. Ah, bueno. Lo que pasa es que un ex compañero me escribió que entró a trabajar en un lugar donde le dicen que lo que es la vinculación se la debe ganar y tiene lógica, pero que la liquidación cuando salga también se la tiene que haber ganado. O sea que no es fijo que le den la liquidación, sino que si se la gana, sí, si no, no. Y la jefe es la que decide si se la ganó o no. La ley dice otra cosa. La ley dice otra cosa y uno en esos casos, pues entonces más o menos ya va viendo por dónde va el agua al molino. O sea, uno en los casos en que una empresa de entrada le esté diciendo a usted que es probable que no le vaya a dar liquidación, entonces vaya viendo por dónde va el asunto. Y más o menos sabe a qué atenerse, ¿cierto? Pero la ley dice otra cosa, les voy a dar un datico con respecto a la liquidación y a todo lo legal de la empresa. Incluso si usted firmó un contrato donde dice que usted renuncia a eso, la ley al final, ustedes pueden irse, firmar lo que sea, firmar que se fueron sin problema, y si no lo liquidaron, ustedes pueden incluso demandar después de haberse ido, así hayan firmado. Porque los derechos, la Constitución Nacional y el Código Sustantivo del Trabajo dice que los derechos laborales son irrenunciables. O sea, incluso si ustedes firman en el contrato que ustedes renuncian a la liquidación y a todos los derechos que tienen, la ley no lo permite. O sea, que ustedes después de que salgan pueden demandar. Pueden demandar a la empresa
por incumplimiento de la legislación colombiana. Dicen, lo que pasa es que no me dieron la liquidación y la ley dice que sí. A no ser que sea un contrato por prestación de servicios. Que un contrato por prestación de servicios no es un contrato laboral. Eso no es un contrato laboral, eso es un contrato civil entre dos partes, donde yo me comprometo a hacer algo y el otro pagarme por eso. Pero no es un contrato laboral, que eso es algo que debemos mirar. Yo creo que más adelantico lo vamos a alcanzar a mirar. Puede suceder que a tu amigo le esté pasando eso, que el contrato que él tenga sea un contrato por prestación de servicios, no una vinculación laboral, y que al final el contrato por prestación de servicios le dicen a usted, bueno, ha sido un placer, muy amable, muy formal, muy bacano todo, nos vemos, y ahí no hay ninguna obligación laboral adicional desde el contratante hacia usted. Puede ser que esa sea la figura de contrato que tienen. Por eso esto es importante para ustedes, tanto como responsables de gestión humana, como trabajadores que son hoy día, ¿cierto? Entonces decía que ninguna empresa se puede salir del marco regulatorio de la legislación colombiana, sea de aquí o no sea de aquí, sea empresa privada o pública. Entonces que por lo tanto, el proceso de contratación se constituye en el inicio de la labor que realiza el área de gestión del talento humano. Felipe ahora nos decía, no, es que empieza desde que publica la oferta. Puede entenderse así, pero realmente cuando uno va a ver de aquí, desde el momento justo en que la persona se vincula a la empresa, o sea, que hay un contrato de esa persona con la empresa, ahí empieza la labor realmente, y que no se puede delegar en otra persona, ¿sí? O en otro ente, sino que está a cargo de gestión del talento humano. Entonces la pregunta sería, venga, y entonces cuando entran contratados por una temporal, ¿qué? La respuesta es sencilla. Si entro por una temporal, su obligación no es con el trabajador. O sea, usted no tiene una relación directa de contrato con ese trabajador. Ese trabajador es empleado y tiene una relación directa con la temporal, no con usted. O sea que su función ahí no ha empezado. Pero si usted contrató ese trabajador y lo vincula usted a la empresa, si usted es Corona y contrató a ese trabajador con un contrato laboral por Corona, ahí empieza la relación suya con el empleado, donde hay una relación contractual legal, ¿sí? Si usted contrató los servicios de Vinculamos, que es una empresa temporal, para que le proveyera 7 empacadores, 8 empacadores, usted no tiene relación laboral con esos 8 empacadores. La relación laboral de esos 8 empacadores es con Vinculamos, no con Corona. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que se dice que la labor de gestión humana empieza desde que la persona firma un contrato con la organización, o sea, desde que se vincula laboralmente a la organización. Ahí empieza el trabajo de gestión humana con esa persona de manera oficial, ¿sí? De manera oficial. Entonces dice que es el inicio de la labor que realiza pues el área del talento humano en la organización. ¿Y ustedes están viendo la presentación? Sí, Sí. profe, gracias. Sí, Sí. profe, claro. Ok. A poner más grandecita. Bueno, siendo pues, entendiendo como que la responsable de la vinculación de los futuros colaboradores a los equipos internos es precisamente el área de gestión del talento humano. Entonces, Felipe nos hablaba ahora de los procesos anteriores a la contratación. Esos procesos anteriores son el preámbulo de las funciones generales, ¿verdad? Son como una parte antes de las funciones generales, pero realmente la función como tal del área de gestión humana empieza a partir de la contratación, porque usted puede tercerizar toda esa parte previa. Eso lo puede hacer otro. Bueno, entendemos que el proceso está terminado, finalizado, pues el proceso de reclutamiento y selección, cuando se cuenta con un candidato que se va a seleccionar y se realiza la vinculación legal de esa persona, ¿sí? Mientras no se realice la vinculación legal de esa persona, no se entiende como terminado el proceso de reclutamiento y selección. ¿Sí se acuerdan? O sea, hay que terminar primero reclutamiento y selección, y ese proceso finaliza con la contratación legal del empleado. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas yo les decía a ustedes que todo proceso tenía
una entrada, se realizaba un proceso y ese proceso tenía una salida. ¿Listo? Entonces, si nos paramos en el proceso de reclutamiento y selección, la entrada de ese proceso eran ¿qué? La descripción de un cargo, la manifestación de la necesidad de cubrir una vacante, ¿sí? Se hacía un proceso de selección donde entraban entonces unos candidatos con unos perfiles, se hacían unas entrevistas, una revisión de cumplimiento de requisitos, todo un proceso de selección que incluía entrevistas individuales y grupales, análisis psicológicos, de comportamiento, comportamentales y todo lo demás. Y finalmente, de ahí salía un candidato seleccionado. Ese se convierte en la salida del proceso de reclutamiento y selección y a su vez se convierte en la entrada para el proceso de contratación. ¿Sí me hago entender? La salida del proceso de vinculación es un candidato seleccionado y ese candidato seleccionado se convierte en la entrada o el disparador o el detonante del siguiente proceso, que es ¿cuál? El proceso que estamos viendo que se llama contratación. ¿Sí estoy siendo claro? Chicos, si no me van a Sí, poner cámara, por lo menos Sí. contéstenme, porque yo no puedo adivinar ustedes si me están haciendo... Yo no tengo la cámara porque yo me veo como rayado, como con puras Bueno, rayas. pero entonces los que no tienen cámara, por lo menos pongan el micrófono y me dicen si sí están entendiendo, porque es que yo ahorita les mandé a ustedes un archivito con el tema de la conexión, pues un artículo que sacaron, y donde se habla acerca de lo difícil que está haciendo para nosotros como docentes y para los profesionales en general el tema de la enseñanza a través de Zoom. ¿Por qué? Porque uno en clase todo el tiempo está mirando cuál es el lenguaje verbal y el no verbal de ustedes, lo que dicen y lo que callan. Cuando ustedes dicen, uno escucha, pero cuando callan, uno mira. Cuando ustedes no hablan, yo los estoy mirando todo el tiempo en el salón, qué cara me hicieron, qué gestos hicieron, y así me doy cuenta si hay algo que de pronto me dé señales para yo saber si ustedes sí me están comprendiendo o si no me estoy haciendo entender. Entonces, yo sí les pido el favorcísimo de que si no me van a conectar la cámara, cuando yo haga una pregunta, por favor me respondan, para yo no tener que adivinar. Porque solamente tengo a Osvaldo y a Margis en cámara y a Manuela. Entonces, en este momento somos como 11 o 12. Entonces, ¿yo cómo hago para ver si los demás me están entendiendo? Yo a Manuela veo que me hace señas por allá y me hace caras y yo me doy cuenta. Manuela también, Osvaldo también me hace señas y a veces me habla, pero los demás no me están contestando nada. Entonces, Como que no. ah, pero ¿cuántos respondieron, amigo? No me respondió Vea como, cuando pregunté si me estaba respondiendo. vea como se ve mi cámara asquerosa. Por eso, por el micrófono lo tiene bueno. Sí. Deje de patalear y conteste cuando se pregunte, hermano. Porque es que en serio, me está quedando como complejo. Yo digo, ¿será que se fueron todos a ver la novela y me dejaron ahí el celular conectado? Porque no me contesta ninguno. Entonces, así muy difícil. Bueno, ¿qué es el contrato de trabajo, muchachos? ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo, por definición, está y se encuentra, ahí les va a quedar la notica o la literatura respecto de dónde van encontrando cada una de estas cosas en la presentación. Enseguida se las comparto. ¿Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo acerca de lo que es un contrato de trabajo? Entonces dice que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica. Voy a hacer una pausita aquí. ¿Ustedes saben qué son personas naturales y qué son personas jurídicas? Persona natural es el empleado y jurídica es la empresa, la que está contratando. Bueno, dice que una persona natural puede ser, una persona natural puede ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Que no esté constituido legalmente como empresa, así sea empresa unipersonal, porque hay empresas que son constituidas por una sola persona, ¿sí? O sea, yo soy Juan Fernando, pero puede ser Juan Fernando un man que es conferencista, y yo soy una empresa que se llama Juan Fernando y estoy registrado ante la DIAN como una persona jurídica, o sea que soy una empresa.
Pero, por ejemplo, Margis, Felipe, Manuela, Osvaldo, ahora, en este momento, son personas naturales, no están registrados en ninguna parte como empresa, sino que son personas naturales. El contrato de trabajo dice que es por el cual, contrato o es una vinculación entre la cual yo como persona natural me comprometo a prestar un servicio de manera personal a otra persona, o sea que yo puedo hacer un contrato con Margie, Margie me contrata para que sea el jardinero de la finca de ella, ¿sí? Y Margie, siendo persona natural, me puede contratar a mí, que soy otra persona natural. Pero también funciona entre personas naturales y jurídicas. O sea, una empresa puede contratar a una persona natural. Entonces, EPM, Corona, Terpel, ESO, Móvil, no sé, cualquier empresa legalmente constituida puede contratar a personas naturales para que les presten un servicio. Ese servicio y ese contrato inmediatamente implica que voy a quedar bajo dependencia y subordinación del contratante. O sea, que yo voy a depender y acatar las órdenes que en términos de lo laboral me dé el contratante. Ya me estoy sometiendo a una obligación como empleado. Quien presta el servicio se denomina el trabajador. Para la ley se habla del trabajador. Nosotros en términos de gestión del talento humano suavizamos un poquito el término y le decimos recurso humano, talento humano, colaboradores, etcétera. Pero en términos de lo legal, en términos de lo que dice el Código Sustantivo del Trabajo, se nos denomina trabajadores. ¿Listo? ¿Estamos claros con eso? Bueno. Sí, profe. Eso. Entonces dice que quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe se denomina empleador. Y la remuneración, cualquiera que sea su forma, se denomina salario. Porque hará esa observación el Código Sustantivo del Trabajo acerca de cualquiera que sea su forma. ¿De qué manera le pueden pagar a uno en una empresa? ¿A ustedes cómo les pagan? Con caramelos. Con tiempos libres, no. Pues la normal es que le paguen a uno con qué, con dinero, ¿cierto? Sí, normalmente. Esa es la normal, ¿cierto? La más usada. Pero la ley contempla algunos casos en los que, por ejemplo, se puede incluir pago en especie, ¿sí? Por ejemplo, que a usted le digan que le van a dar o le van a incluir su salario va a estar integrado. Por una parte, en comida, en bono. Perdón, en dinero y otra parte en especie. Ah, sí. Manuela, acaba de ingresar alguien con tu usuario. Profe, sí, es que me estaban arreglando eso. Bueno, perfecto, listo. Entonces, les decía que el salario puede estar constituido por una porción en dinero y la otra porción en especie. Esa porción en especie puede ser, por ejemplo, que usted le incluya en la vivienda. Vea, vamos a mandar a Margis a que trabaje a Cartagena y va a tener un contrato con nosotros y la vamos a desplazar a Cartagena y va a tener tanto de salario en dinero y va a haber un 10% o un 5% de la proporción de su salario representado en la vivienda. La empresa le va a pagar el apartamento. Eso la legislación colombiana lo permite, ¿sí? Pero también tiene unos topes pues, que están detallados ya en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ya quedamos de acuerdo en que el contrato es una obligación a la que se somete el empleado con el empleador, que implica una dependencia del empleado hacia el empleador y una obligación del empleador hacia el empleado de pagar por ese servicio a través de un salario. Los elementos del contrato. ¿Qué elementos tiene el contrato? Se encuentran señalados en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 23. Ahí va quedando detallado cada uno. Ese código es muy, muy específico y relaciona pues todos los elementos en términos del contrato y de las obligaciones, los elementos de ese contrato.
y son los siguientes. El contrato debe describir o debe contener cuál es la actividad personal del trabajador, o sea, qué es lo que el trabajador va a realizar. Debe estar especificado en el contrato de trabajo. Debe quedar determinada la subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono. O sea, que quede de una vez explícita en el contrato de trabajo la facultad del patrono de exigirle cumplimiento de las órdenes al empleador. Si eso no está, ese contrato no está cumpliendo con lo que dice la ley que debe cumplir. Si de pronto no van comprendiendo ni alguno de estos, me hacen bullita. Profe, ¿cómo así? No entendí. Entonces dijimos, la actividad que va a desarrollar el trabajador, ¿qué es lo que usted va a hacer? En el contrato debe decir, y debe ser lo más específico posible. Debe decir claramente que usted queda subordinado al empleador y que debe cumplir sus órdenes. Debe especificar cuál es el salario que usted va a recibir. Si en el contrato no está el salario, ese contrato carece de validez. Ay, no, más alcohol no, compremos vinagre, el alcohol está muy caro, 14. Bueno, está caro el alcohol. Bueno, el contenido del contrato. Cuando se pacta entre las partes intervinientes, es decir, el patrón y el empleado, un contrato debe perfeccionarse de acuerdo con la legislación laboral en Colombia, ¿sí? La cual reglamenta cuáles son las cláusulas que debe contener y los aspectos generales que se deben desarrollar según las características para que tenga vida jurídica. Si el contrato no cumple con lo que dice la norma o la legislación del Código Sustantivo de Trabajo, carece de validez jurídica. No, es un contrato inexistente para la ley. Entonces debe decir cuál es la identificación del domicilio de las partes, la labor o el trabajo que se va a ejecutar, el lugar donde se va a prestar o se va a ejecutar esa labor, cuál es el salario, la periodicidad y la forma de pago. Debe decir si le van a pagar en efectivo, en dólares, en yuanes, no sé, en rublos, pero debe ser muy específico en cómo les van a pagar y cuál es la periodicidad de pago. El lugar y fecha de la celebración del contrato, el periodo de prueba. Ojo con eso, chicos, cuando firmen un contrato deben mirar qué dice respecto, mejor dicho, estos son los elementos que debe incluir el contrato. Las obligaciones que tiene ambas partes, las prohibiciones que tiene ambas partes, casi siempre ponen las del empleado, pero debería incluir las de ambas partes, causales especiales de la terminación de ese contrato, las correspondientes firmas de las partes intervinientes. Si no cumplen con esos, mínimamente con esos elementos, el contrato carecería de validez para la legislación colombiana. ¿Y qué pasa si nosotros firmamos un contrato que carezca de validez para la legislación colombiana? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar? A ver, Manuel, conozcámosle la voz a Manuel Euse. Contanos, ¿vos qué crees que pueda pasar con un contrato que firmemos que no tenga validez para la legislación colombiana? Creería, hola, buenas noches. Bienvenido, hermano. Creería, Vamos. creería que se pueden hacer fraudes con eso, ya que tienen la firma de uno y pueden modificar el texto, ya que carece de información. Puede ser. Le pueden estar tumbando a uno el trabajito, ¿cierto? Sí, claro, porque a la Y hora de uno ha exigir, pasado por ejemplo, muchísimas veces. ¿Qué más puede pasar? A ver, preguntémosle a Sara Colorado. Profe, pero si Santi uno Jiménez, de cuénteme. pronto se da cuenta, si uno de pronto se da cuenta, uno puede entrar a demandar esa empresa, ¿no?